31 de julio. Celebramos Lughnasadh. Lughnasadh significa la conmemoración de Lugh. En su ortografía simplificada, Lunasa es el mes de agosto en gaélico irlandés, como también se le conoce con el nombre de Lunasda o Lunasdal. En gaélico escocés también se le llama Lammas. El 1 de agosto y el equivalente en la isla de Man es La Luains o La Lunis. En Escocia, el periodo comprendido entre la quincena anterior a Lughnasadh y la quincena posterior se llama Luchar, mientras que en la península de Dingle, en el condado de Kerry, la segunda quincena se llama An Lugna Dav, el festival oscuro de Lugh, lo que sugiere que hay ecos de un reconocimiento lunar por el que Lughnasadh tendría que haberse celebrado en conjunción con una fase de la luna. En todas las islas británicas, no solo en las franjas celtas, sino también en lugares como el condado de Durham y Yorkshire, las costumbres folclóricas de Lughnasadh han quedado emplazadas casi enteramente al domingo anterior o posterior al 1 de agosto. No solo a causa del cristianismo, sino porque la festividad implica grandes reuniones de gente, con frecuencia acudiendo a montañas o altas colinas, lo que solo era posible en los días de ocio instituidos convenientemente por la Iglesia cristiana. En cuanto a los vestigios de los Lughnasadh en las islas, Irlanda supone una verdadera mina de oro, en parte porque, como ya hemos señalado, la cultura urbana apenas logró erosionar la cultura rural irlandesa, pero también por otra razón histórica. Durante los siglos de prohibición y persecución de la religión católica, el campesinado irlandés continuó acudiendo con todo fervor a sus lugares santos al aire libre. Así, obedeciendo un impulso mucho más antiguo que el cristianismo, los sacerdotes y las gentes subieron a los lugares encumbrados sagrados o acudieron a los pozos mágicos para señalar esos puntos de inflexión en el ciclo anual de la Madre Tierra, que para ellos eran demasiado importantes como para dejar de celebrarlos solo porque sus iglesias carecían de techo o habían sido requisadas por un credo extranjero. Enzimas como la Cruach Patrick todavía continúan celebrándose. Tal vez más adelante hablaremos de ello. En el libro de Mary McNeill se reúne una sorprendente abundancia de celebraciones, 700 páginas de costumbres, folclore y leyenda arraigadas que ninguna persona que estudie las 8 festividades wiccanas debería ignorar. Lugh era un dios de la luz y del fuego, tipo Baal o Hércules. Es posible que su nombre proceda de la misma raíz que la palabra latina lux, que significa luz, de la que también deriva Lucifer, el portador de la luz. En realidad se trata del mismo dios que Baal, Beli, Valor, pero una versión más tardía y sofisticada. No es infrecuente en la mitología que la versión y la sustitución histórica de un dios por una forma más tardía, después de una invasión, por ejemplo, o un revolucionario avance tecnológico, quede reflejada como el asesinato, la ceguera, la enmasculación del viejo por el más joven, mientras la continuidad esencial queda reconocida haciendo que el más joven sea hijo o nieto del más viejo. Si la deidad reemplazada es una diosa, suele reaparecer como la esposa del recién llegado. Así Lugh es la leyenda irlandesa, era el líder de los Tuatha de Danann.
Esta tribu era la tribu de la diosa Dana. Los penúltimos conquistadores de Irlanda en el ciclo mitológico, mientras Balor era el rey de los Fomors, a quienes derrotaron los Tata dejando Lugh en la batalla ciego a Balor. Sin embargo, según la mayoría de las versiones, Balor era su abuelo y Dana, Danu, esposa de Balor. En este caso, el matrimonio degradó a Balor, no solo a Dana. Otras versiones convirtieron a Lugh en hijo de Balor, como por ejemplo en el folclore de nuestro propio pueblo recoge en Bairclough, en el condado de Mayo, hay un proverbio sobre tormentas que dice: el viento, largo brazo de Lugh, vuela en el aire esta noche. Sí, y las chispas de su padre Balor vienen. Así pues, Lugh es el mismo Balor que vuelve asociado a una revolución tecnológica. En la leyenda de la victoria de los Tuatha Lugh perdona la vida de Bres, un líder enemigo capturado a cambio de sus consejos sobre el arado, la siembra y la siega. La historia contiene claramente un mito de la cosecha, en el que Lugh arranca el secreto de la prosperidad agrocultural a un poderoso y remiso dios. La superior inteligencia y versatilidad de Lugh se manifiesta en todos sus títulos. Lugh, Launfanda y Subil Dounous, igual de hábil en todas las artes. Su equivalente galés, nieto de Beli y de Don, es Liu Gif, traducido en varias maneras como el león de la mano firme y el que resplandece con la mano hábil. Significativamente, Lugh es con frecuencia la deidad patrón de una ciudad como Carlisle, Lyon de Francia, Leiden en Holanda, Legnica en Alemania, y los primitivos celtas no conocían las ciudades y los primeros continentales se fundaron o bien por conveniencias comerciales para traficar con las civilizaciones mediterráneas de las que copiaron, o bien para disponer de plazas fuertes para exigir tributos en las rutas comerciales, o más tarde como resultado de la integración de los celtas galos en los modelos del Imperio Romano. De los celtas británicos, un escritor tan tardío como Estrabón diría: sus ciudades son los bosques, delimitan una amplia zona con árboles cortados y levantan cabañas que habitan junto a sus animales, nunca con intención de permanecer mucho tiempo en estos lugares. Por eso, en la época en que los celtas empezaron a nombrar ciudades, Balor ya había sido eclipsado por Lugh, aparte del hecho de que una gran parte de la población de esas ciudades eran artesanos naturalmente devotos a Lugh y todos sus títulos. Naturalmente, estas absorciones se produjeron también con la llegada del cristianismo. Uno de los primeros ejemplos es San Miguel, que fue una forma posterior de Lucifer, a quien él mismo derrotó. En algunos libros se muestra que muchas iglesias parroquiales de San Miguel coinciden con lugares donde debió rendirse culto a Lugh, el Lucifer celta o portador de la luz. Es decir, las iglesias anteriores a la Reforma, ya que parece como si los constructores de iglesias posteriores hubieran perdido todo sentido de los lugares mágicos. Y Miguel o Michael, dentro de la tradición mágica, gobierna el elemento del fuego. Que Lugh es también un tipo de dios que muere y vuelve a nacer en un coito sacrificial con la diosa queda meridianamente patente en la manifestación galesa de su leyenda. Esta historia aparece como parte del romance de Mat, hijo de Matogwy, en los Mavillon. Grace incluye en La diosa blanca la traducción de Lady Charlotte Guest. Grace
También dice, la forma anglosajona de la Lugnomas, misa en honor del dios Lugh, o Yule en Half Mass, misa de la hogaza de pan, con referencia a la cosecha de cereal y a la muerte del rey del cereal. Los juegos tailteanos que se celebraban en Lughnasadh fueron en su origen juegos funerarios, tradicionalmente en honor a la difunta madre adoptiva de Lugh, Taithle. Pero, como señala Grave, se trata de una tradición reciente y engañosa. En realidad, los juegos funerarios se celebraban para honrar al sacrificado Lugh, y a menos que comprendamos el significado del tema del coito sacrificial, quedaríamos perplejos ante la aparente contradicción de que una reciente tradición irlandesa también se refiere a la celebración de los esponsales de Lugh en Taytu. Hasta cierto punto, se trata también de una forma desdibujada de una historia recordada a medias, pues aquel que se aparea con la diosa en tiempos de cosecha es ya su consorte del año menguante. Algunos historiadores afirman que, en su opinión, Lughnasadh era un episodio más en el ciclo de una historia de un matrimonio divino, pero no necesariamente el momento nupcial. Así, en Lughnasadh tenemos el paralelo otoñal al sacrificio del apareamiento con el dios del año creciente en Beltane. A nivel humano, resulta interesante que los matrimonios del bosque en Beltane eran paralelos a los matrimonios Teltuon, esto es, taitelianos, en Lughnasadh, matrimonios de prueba que podían disolverse después de un año y un día, cuando la pareja volvía al lugar donde se celebró la unión y se alejaba cada uno por su lado, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Los esponsales wiccanos contienen la misma estipulación. La pareja puede separarse después de un año y un día, cuando vuelven a encontrarse ante la suma sacerdotisa que los casó para informarla. Tailtown en irlandés actual, Tailtean, y en antiguo Tailtu, es un pueblo en el condado de Meath, donde la tradición conserva una loma de desposada y una hondonada del matrimonio, aunque en su origen tuvo que ser muy diferente. Durante los últimos siglos, la feria tailteana parece haberse convertido en un simple mercado de matrimonios, donde los chicos y las chicas permanecen apartados hasta que se firman los contratos. De hecho, emana del Oneach, o reunión tribal de la época pagana, siendo el Oneach de Taytu la más importante, asociada con el Rey Supremo, cuya sede real de Tara está a solo 15 millas. Estas reuniones eran una mezcla de mercado tribal, carrera de caballos, contiendas atléticas y rituales para propiciar una buena fortuna, y Lughnasadh era la fecha favorita para celebrarlas. La conducta ritual del rey como personificación sagrada de la tribu era especialmente importante. En Lughnasadh, por ejemplo, la dieta del rey de Tara tenía que incluir pescado del río Boyne, carne de venado de Luibegn, arándanos de Birlane cerca de Ardgad y otras vituallas obligatorias. Fraser, en La Rama Dorada, enumera una formidable lista de tabúes que rodean al rey sagrado de Roma, el Flamen Dails. Daves, en La Diosa Blanca, señala que Fraser omite que Flamen, un personaje típico, Hércules, debía su posición a su matrimonio sagrado con la Flaménica. No podía divorciarse de ella y si ella moría tenía que renunciar a su cargo. El papel de rey sagrado consiste en reverenciar a la diosa o a la reina. Esto nos retrotrae directamente a Lughnasadh, del que Graves continúa diciendo: en Irlanda, este Hércules se llamaba Sen Crash, el señor del túmulo, pero después de su reemplazo por el rey sagrado más benigno, se cambió por el nombre del rey sagrado por el de Crom Crash, el reverenciado del túmulo.
Crom Crash, como se dice en la actualidad, también llamado Crom Daf, el reverenciado negro, fue un dios sacrificial esencialmente asociado con Lughnasadh, y a pesar de su cristianización, todavía se sigue llamando al último domingo de julio Domanach o Crom Daf, el domingo de Crom Daf. Cada año, en este día, miles de peregrinos suben a las montañas sagradas de Irlanda. En el condado de Mayo, cuya cima puede verse desde la ventana de nuestro estudio, Crom Patrick o Crash Fadrig, de 2510 pies, donde se dice que San Patricio ayunó durante 40 días y venció a una multitud de demonios. La celebración solía durar 3 días, empezando en Ayan Crom Daf y el viernes precedente. Todavía hoy constituye la peregrinación irlandesa más espectacular vista. Al parecer, el mismo sacrificio de Crom se representó en tiempos remotos con sustitutos humanos en una piedra fálica redondeada. Y esta piedra se rodeaba de 12 piedras, el tradicional número de compañeros del héroe rey y sacrificado. El Book de Leinster del siglo XI se lee con cristiano disgusto. En una hilera permanecen 12 ídolos de piedra. La figura de Crom era de oro para amargamente cautivar a la gente. Esto ocurría en Mag Slich, en la llanura de la adoración, que por lo general se considera que estaba cerca de Kileyugin, en el condado de Cavan, donde hay un círculo de piedra y restos de una piedra fálica tallada con motivos de la Edad de Hierro, en conformidad con la tradición de que San Patricio derribó la piedra de Crom. Parece ser que más adelante se sacrificaba un toro, de lo que existen muchos vestigios, aunque solo uno que pueda vincularse específicamente al Crom Daf. Procede de las costas del norte de la bahía de Galway y habla de la tradición de desollar y quemar hasta reducir las cenizas un animal bovino en honor de Crom Daf, el día de su festividad, y de que debían hacerlo todos los caseros. Muchas leyendas hablan de la muerte y resurrección de un toro sagrado, y aceptando que Crom Patrick tuvo que ser una montaña dedicada a los sacrificios desde mucho antes que San Patricio se adueñase de ella, no podemos evitar preguntarnos si hay algún significado en el hecho de que Westport, la ciudad que domina a sus alrededores, tenga por nombre gaélico Cathar an Mart, ciudad del ganado vacuno. Pero detrás de todas estas leyendas que hemos mencionado hasta aquí, subyace un tema de la fertilidad más antiguo que resplandece en muchas festividades tradicionales que todavía se celebran. Balor Bres y Cam Drash son formas del dios antiguo que detecta el poder de producir. A su lado está su hijo y alter ego, el dios joven que brilla, el Horus de Osiris, el Lugh de múltiples talentos que le arrebata los frutos de ese poder. Incluso las coloridas leyendas de San Patricio se hacen eco de su victoria. San Patricio tuvo que incorporarse tardíamente a las leyendas mitológicas, desplazando a un personaje anterior. Si sustituimos a San Patricio por aquel de Lugh del que se apoderó, las leyendas adquieren de pronto un nuevo sentido. En las leyendas de esta victoria de la fertilidad, y también sin duda, como señala Mary McNeil, en la representación del ritual de Lughnasadh, Crom Daf es con frecuencia enterrado en el suelo hasta el cuello durante 3 días y después liberado, una vez que la cosecha de frutos ha quedado garantizada. Una señal del éxito del rito la proporciona, entre otras cosas, el humilde arándano. El Domanach Crom Daf tuvo otros nombres, incluido Domingo de Guirnaldas, Domingo de los Ajos, siendo uno de ellos el Domingo de Fraugan, que viene de la palabra gaélica Fracham o Fraugoch,
arándano. Esta misma fecha los jóvenes todavía salen a coger arándanos en medio de varios orgullos tradicionales, aunque por desgracia la costumbre parece ir desapareciendo. Las formas de la tradición dejan muy claro que los arándanos estaban considerados como un don recíproco del dios, una señal de que el ritual de Lughnasadh había tenido éxito. Su abundancia o escasez se consideraba un vaticinio de la magnitud de la cosecha. La idea de que los dos rituales fueran completamente distintos y complementarios a la vez subyace en nuestra localidad, como demuestra el hecho de que mientras los adultos suben al craft parking en Domanesh, Kramdab, los niños suben a las montañas de la península de Huarum, con el lado de la bahía para coger arándanos. Otro lugar donde se celebra el domingo de Fraugam se encuentra en Carrigor, cerca de Fens, en el condado de Wexford. Se trata de una colina de 771 pies, en cuyo flanco estuvo nuestro primer hogar irlandés. Hasta hace poco tiempo solía reunirse una gran muchedumbre para la recolección y las flores que se colocaban luego en la cama del gigante, una explanada de roca formada por la cima. La asociación a la fertilidad es patente en el chiste que nos contó más de un vecino de la zona, de que la mitad de la población de Fens fue concebida en la cama del gigante. Indudablemente este ritual particular se le ha convertido en algo más privado que el comunal. A propósito de la memoria folclórica del significado mágico de esta pequeña montaña, se encuentra en un proverbio local que nos contaron por separado, al menos dos vecinos, ambos dejando claro que estaban comentando nuestra presencia allí como adeptos a la brujería. Mientras exista Carrigor, habrá gente que sepa. Ciertamente nos pareció sobrecargado de magia. En Gran Bretaña e Irlanda, a pesar del cristianismo, la costumbre de hacer el amor en el bosque la víspera del 1 de mayo, que tanto escandalizó a los puritanos, continuó no solo entre los arándanos, sino que en los campos de cereales durante lamas. Si aparecían las canciones durante su sábado, era obvio y evidente que esto ocurría. Hay un verso que dice: haces de trigo y de centeno, qué hermosos son. Nunca olvidaré aquella noche maravillosa entre los haces con Annie. Resulta tan apropiada como deliciosa. Las tres machas, la diosa triple en su aspecto guerrero, aparecen como la patrona trina de la festividad del Lughnasadh, lo que nos devuelve otra vez al tema del sacrificio. Otro rastro de lo mismo aparece en el hecho de que en Lammas el rey William Rufus cayó ante la flecha accidental de Walter Tyrrell en el bosque de New Forest en 1110, una muerte que, como han argumentado convincentemente Margaret Murray y otros, no fue sino su sacrificio ritual voluntario al finalizar su plazo como rey divino, y así fue entendido y honrado por su pueblo. Se dice que la poesía infantil Who Kyle Cock Robin conmemora este suceso. Pero, ¿qué tema del coito sacrificial encierra una sola idea en lugar de dos distintas de sacrificio y sexualidad? ¿Han desaparecido para siempre de la tradición irlandesa? No del todo. En primer lugar, esta tradición, tal y como ha llegado hasta nosotros, se basa principalmente en el protagonismo del héroe y Dios, aunque con la presencia de la diosa revoloteando poderosamente por detrás. Y nos ha llegado gracias a los monjes medievales cristianos que escribieron un corpus de leyendas orales, si bien sorprendentemente favorable, aunque sus condicionamientos religiosos quizás les impidieron reconocer las claves de la diosa, que sin embargo están allí, sobre todo en el tema recurrente de la rivalidad de los dos héroes o los dos dioses a causa de una heroína.
Este tema no es exclusivo de la cultura celta irlandesa, sino que aparece, por ejemplo, en la leyenda de Jack de Tincar, que puede considerarse como el look de Cornualles, y significativamente igual que sucede con el rey Roble y el rey Acebo. Ambos héroes son con frecuencia alternativamente triunfadores. ¿Qué significa el enterramiento hasta el cuello durante 3 días del Crom Dubis y en la Madre Tierra y su liberación cuando la fertilidad de ella está asegurada, sino un sacrificio de apareamiento y renacimiento? Por todo ello, en nuestro ritual de Lughnasadh debemos y hemos conservado este tema. Cuando nuestro aquelarre puso a prueba primero la representación de la casa amorosa del sacrificio de apareamiento en Beltane hace algunos años atrás, resultó un éxito. Retrataba vívidamente el tema, prescindiendo de cualquier significado siniestro. No encontramos ninguna razón por la que no pudiera repetirse, con las modificaciones pertinentes relativas a la estación de la recolecta en Lughnasadh, y eso fue lo que se hizo. Normalmente nos gusta proporcionar un papel activo en el ritual a todas las personas posibles, pero cuantas más mejor. Sin embargo, se observará en este ritual de Lughnasadh o de Lammas, los hombres, además del sumo sacerdote, no tienen prácticamente nada que hacer entre la casa amorosa y el final del baile en corro. Esto se debe a que conservamos la tradición que rodea la muerte del rey cereal. En muchos lugares se trataba de un misterio entre las mujeres de la tribu y su solitaria víctima sagrada, y no se permitía asistir como testigo a ningún otro hombre. En nuestro aquelarre, los hombres siempre pueden darse la vuelta durante la fase de las prendas de la fiesta. La declamación del sumo sacerdote "Soy una lanza guerrera" procede también de la canción de Ameghine, esta vez según la ubicación de Grace para la segunda mitad del año. La preparación consiste en colocar sobre el altar una pequeña hogaza de pan. Lo mejor es un bollo o panecillo, así como un pañuelo grande o tela verde de gasa de al menos 1 metro cuadrado. Si se utiliza música, la suma sacerdotisa podrá escoger una composición musical para el ritual principal, además de otra con un ritmo más vivo, incluso primitivo, para la danza del cereal, pues al contrario que la danza del solsticio estival, no irá acompañada de cánticos. El sumo sacerdote deberá llevar una corona de acebo combinado con una de espigas de cereal, amapolas rojas, las espigas de cereales, las amapolas y los arándanos, si es posible, disponerlos todos, sobre todo especialmente son muy apropiados en el altar, junto con otras flores de la estación. El caldero debe estar decorado con espigas de cereales y estará junto a la vela del este en el cuadrante del renacimiento. En este ritual de apertura se omite la bajada de la luna. El sumo sacerdote besa a la suma sacerdotisa con el beso quíntuple e inmediatamente después declama la carga, sustituyendo la tercera persona por la primera en singular. Tras la runa de las brujas, el coven se despliega alrededor del círculo y comienza a aplaudir suave y rítmicamente. El sumo sacerdote coge la banda verde, la enrolla longitudinalmente como una cuerda y la sostiene sujetándola por los extremos. Comienzan a moverse hacia la suma sacerdotisa con la pretensión de poner la banda sobre sus hombros y a atraerla hacia sí, pero ella retrocede alejándose de él y a la vez incitándole. Mientras el coven continúa con sus rítmicos aplausos, la suma sacerdotisa sigue eludiendo la persecución del sumo sacerdote. Le hace señas y le incita, entrando y saliendo por entre los miembros del coven. Las demás mujeres obstaculizan el camino del sumo sacerdote, por lo que siempre logra escapar de él. Después de un tiempo, es decir, 2 o 3 vueltas al círculo, la suma sacerdotisa se deja capturar por el sumo sacerdote, que pasa la banda sobre su cabeza hasta detrás de los hombros
y tira para atrás hacia sí. Se besan y se separan. Después el sumo sacerdote tiende la banda a otro hombre. A continuación el otro hombre persigue a su pareja, que la evita y le hace señas y le incita exactamente igual que lo hiciera antes la suma sacerdotisa. Y el sumo sacerdote mientras los aplausos continúan. Después de cierto tiempo ella también se deja coger y se besan. El hombre tiende a su vez la banda a otro hombre y el juego de la persecución continúa hasta que todas las parejas de la habitación hayan participado. El último hombre tiende de nuevo la banda al sumo sacerdote. Una vez más el sumo sacerdote persigue a la suma sacerdotisa, pero esta vez el movimiento es mucho más lento, casi estático, y las muecas y los gestos que ella hace son más somnolientos, como si estuviera tentándole al peligro. Y esta vez los demás no intervienen. La persecución continúa hasta que la suma sacerdotisa se sitúa mirando hacia el altar a 2 o 3 pasos. El sumo sacerdote se detiene a espaldas del altar y la coge con la banda. Se abrazan solemnemente y de todo corazón. A los pocos segundos del beso, el sumo sacerdote deja caer la banda de sus manos y la suma sacerdotisa se separa de él y da un paso hacia atrás. El sumo sacerdote cae de rodillas, se sienta sobre sus talones y agacha la cabeza con la barbilla en el pecho. La suma sacerdotisa extiende los brazos señalando que se detengan los aplausos. Entonces pide que se adelanten 2 mujeres por su nombre y las sitúa a cada lado del sumo sacerdote mirando hacia adentro para que las 3 destaquen sobre él. La suma sacerdotisa coge la tela verde de entre las 3, la extienden sobre el sumo sacerdote, bajándola lentamente hasta cubrir su cabeza como una mortaja. El coven se despliega alrededor del perímetro del círculo, mirando hacia adentro. Ahora, si lo desea, la suma sacerdotisa puede cambiar de música para poner el tema para la danza que haya escogido o hacer una señal para que alguien lo haga por ella. Entonces coge el panecillo del altar y lo sostiene por un momento justo encima de la cabeza cubierta del sumo sacerdote. Se dirige al centro del círculo con el panecillo en alto en dirección al altar e invoca lo siguiente: Oh poderosa Madre de todos nosotros, portadora de toda fecundidad, danos el fruto del grano, danos rebaños y manadas e hijos de la tribu para que podamos ser fuertes. Por la rosa de tu amor, desciende sobre este cuerpo de tu servidor y sacerdotisa. Tras una pausa lentamente, al principio ella empieza a bailar la danza del cereal, siempre llevando el panecillo como objeto mágico y consagrado. Cuando termine de bailar, se situará frente al sumo sacerdote que aún permanece inmóvil y muerto, con el panecillo en las 2 manos, diciendo: Agrupaos a mi alrededor, oh hijos de la cosecha. El resto del aquelarre se reúne alrededor suya. Y el sumo sacerdote arrodillado, si la suma sacerdote así o la doncella no saben las palabras de memoria, esta última podrá disponer de un guión y de una vela de altar, permaneciendo junto a la suma sacerdotisa, donde ambas pueden leerlo, ya que las 2 manos de la suma sacerdotisa están ocupadas. La suma sacerdotisa dice: Mirad, el rey del acebo, que es también el rey del cereal, está muerto. Ha abrazado a la gran madre y ha muerto por su amor, como así ha sido año tras año, desde el principio de los tiempos. Pero si el rey del acebo, que es el dios del año menguante, está muerto, todo está muerto. Todo lo que duerme en mi vientre de la tierra dormirá para siempre. ¿Qué haremos entonces para que el rey del acebo vuelva a la vida? La doncella dice: Danos de comer el pan de la vida para que después el sueño nos conduzca hacia el renacimiento. La suma sacerdotisa dice: Que así sea. La doncella puede ahora dejar el guión y la vela del altar y volver a su sitio junto a la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa arranca
trozos de panecillo y los va entregando a cada uno de los miembros del aquelarre que se lo comen. De momento ella no come ningún trozo, pero guarda en sus manos al menos 3 trozos más. Entonces convoca a las mismas 2 mujeres para que se sitúen a cada lado del sumo sacerdote. Cuando están siendo situadas, indica por señas que levanten el velo de la cabeza del sumo sacerdote, y así lo hacen. Y dejándolo en el suelo dice: vuelve a nosotros, rey del acebo, para que la tierra produzca sus frutos. El sumo sacerdote se levanta y dice: yo soy la lanza combatiente, soy un salmón en el estanque, soy una colina de poesía, soy un jabalí despistado, soy un ruido amenazador del mar, soy una ola del mar. ¿Quién sino yo conoce los secretos del dolmen de piedra sin labrar? La suma sacerdotisa le entrega un trozo de pan y coge otro para ambos, y ella deja el resto de panecillos sobre el altar. A continuación, ambos dirigen un corro de baile acelerado al ritmo para que vaya siendo más alegre, y hasta ella grita abajo y todos se sientan. Ahora se representa el gran rito. El trozo restante de pan, después de que quede el círculo haya sido expulsado, se convierte en parte de la ofrenda de la tierra junto con el vino y las pastas restantes. En la Wicca, para el 30-31 de julio, disfrutar de esta maravillosa celebración. Si también es costumbre en pueblos americanos hacer muñecas con maíz para atraer la abundancia. Cualquier costumbre que tengáis de vuestra tierra es válida. Un abrazo muy grande, os invito a suscribiros, dejarme un like si os ha gustado el podcast, y hasta el próximo vídeo.